Hola, soy Javier Eduardo, te saludo desde Caracas, Venezuela. El día viernes 5 de julio de 1811, la entonces Capitanía General de Venezuela declaró su independencia del Reino de España. Si quieres conocer más detalles sobre este acontecimiento, te invito a que veas este video hasta el final. Además está decirte que tu suscripción me va a ayudar mucho para seguir produciendo contenido para ti. A mis espaldas se encuentra la sede del Ayuntamiento de Caracas, que era la sede del Cabildo. En este lugar tuvieron lugar los sucesos del 19 de abril de 1810, que terminaron con la destitución del capitán general Vicente de Emparan. Tras esta situación se conformó la llamada Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. En mi video de este mismo canal titulado ¿Qué sucedió el 19 de abril de 1810? Se explican más detalles sobre lo que llevó a constituir dicha junta. Pero te diré que el Cabildo, desde los tiempos coloniales, constituía, por decirlo así, la aproximación más cercana a un organismo legislativo que aunque no era similar a los que existían en España, conocidos como las Cortes, tenían un carácter democrático al principio. En ella las comunidades podían plantear sus problemas e incluso designaban a un comisionado que viajaba a España y planteaba dicha situación ante el monarca español. Como dije al principio, esta institución tenía un carácter democrático, pero con el tiempo fue, por decirlo de alguna manera, utilizado como un instrumento por parte del grupo económicamente más poderoso, que eran los descendientes de los conquistadores, conocidos como mantuanos, grandes cacaos y blancos criollos, porque esos cargos en el Cabildo se subastaban y eran vendibles. De modo pues que, siendo ellos la clase económica más poderosa, podían comprar esos cargos y desde allí defendían sus intereses en detrimento de los derechos de otros grupos de la pirámide racial que existía en el régimen colonial, cuya base la conformaban negros, indios, mestizos, mulatos, ambos blancos de orilla. De modo pues que esta desigualdad ya a finales del siglo XVIII trató de ser corregida durante el reinado de Carlos III con la llamada Real Cédula de Gracias al Sacar, mediante la cual el monarca, además de recibir bastante recursos en virtud de que era un impuesto, buscaba de alguna manera equiparar un poco las desigualdades. Por otra parte, puedo decirte también que ese cabildo fue entrando en decadencia y, por supuesto, aunado a acontecimientos que, si bien no son considerados como movimientos precursores de la independencia, sí ponían de manifiesto el descontento que existía en el régimen colonial, tales como la rebelión de Juan Francisco de León, de la cual tuve oportunidad de hablar en un video anterior, la rebelión del Sambo Andresote, la rebelión del Sambo Chirino, las conspiraciones de Gualí España, las expediciones de Francisco de Miranda y la conjura de los mantuanos, ya estas dos últimas a comienzos del siglo XIX. Pero lo cierto es que otros antecedentes que buscaban la necesidad de crear una suerte de órgano legislativo lo tenemos en el Congreso Continental, que declaró la independencia de las 13 colonias de América del Norte, así como las asambleas revolucionarias en Francia. Ahora bien, esta Junta Suprema, que se conformó tras los sucesos del 19 de abril de 1810, fue la que instauró el primer Congreso de Venezuela, y a continuación te voy a mostrar el sitio donde se erigió. Antes de llegar al sitio, te diré que la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII jugó un papel muy importante, porque además de haber enviado delegados a
otras provincias para que reconocieran su autoridad, lamentablemente las provincias de Maracaibo y Coro se mantuvieron leales no solamente a la Corona de España, sino al Consejo de Regencia. De modo pues que también había un problema con la organización de esa nueva junta, pero llevó a cabo gestiones diplomáticas muy importantes en virtud de que fueron enviados delegados al extranjero para notificar la situación en la que se encontraba la Capitanía General de Venezuela luego de la destitución del capitán general Vicente de Páramo. Por otra parte, siguiendo este mismo orden de ideas, estos delegados, entre otros, José Cortés de Madariaga, que fue enviado a Nueva Granada, Mariano Montilla y Vicente Salias fueron enviados a Jamaica, al Caribe. Juan Vicente Bolívar fue enviado a los Estados Unidos. Además de solicitar ayuda militar, también solicitó ayuda de otro tipo. Sin embargo, en su regreso a Venezuela, murió ahogado en un naufragio que tuvo lugar en las Bermudas. Pero quizá la misión diplomática más conocida fue la que fue enviada a Londres y que estuvo compuesta de 3 personas. Simón Bolívar, Andrés Bello, quien se quedó en Londres y después en Chile para no volver jamás a Venezuela, y de Luis López Méndez. Sin embargo, aunque estas gestiones no tuvieron éxito, sí permitieron conocer del problema, y en ese momento fue que Simón Bolívar decidió conversar con Francisco de Miranda y convencerlo de que regresara a Venezuela. Ahora bien, esa Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII fue la que el 2 de marzo de 1811 instauró el primer Congreso de Venezuela, el cual fue establecido en este lugar que se encuentra a mis espaldas. Este lugar es la Biblioteca Municipal Simón Rodríguez, que fue construida entre los años 1936 y 1938. En los terrenos en el que se construyó esta biblioteca se encontraba la casa del conde de San Javier. Fue allí donde se instauró el primer congreso, el cual, además de crear organismos que sustentaran la legitimidad de esa Junta Suprema, también designó un triunvirato que legitimara provisionalmente el Congreso, la transición entre la Junta Suprema y el Congreso, y estuvo conformado por Cristóbal de Mendoza, Juan Escalón y Baltasar Padrón, considerados los primeros presidentes de Venezuela. De modo pues que también se organizó la elección de los diputados, y por supuesto esos diputados participarían en las deliberaciones que definirían de manera definitiva el futuro de la Capitanía General de Venezuela. Por supuesto, había un grupo radical que estuvo dirigido por Francisco de Miranda, y por supuesto fue conocido como la Sociedad Patriótica, y otro grupo conocido como el Club de los Sin Camisa. La Sociedad Patriótica jugó un papel muy decisivo para que el Congreso de 1811 aprobara la Declaración de Independencia. Ahora sígueme, porque te voy a llevar al lugar donde el 5 de julio de 1811 se fundó nuestra república. Esta es la sede del Consejo Municipal de Caracas. Fue aquí donde el 5 de julio de 1811 se declaró la independencia de Venezuela. Acompáñame a observar la Capilla Santa Rosa de Lima. Me encuentro en esta sala donde están algunos objetos que tanto
régimen, la época colonial, como de la era de nuestra independencia. Aquí podemos ver algunos, este pabellón de la Gran Colombia. Aquí podemos ver también el antiguo escudo de Caracas. ¿Okay? Obviamente los elementos que muestra, está el león de la Orden de Santiago, que es una orden que fue fundada en la Edad Media y que servía para guiar a aquellas personas, para proteger a aquellas personas que realizaban el camino de Santiago. Era una orden tanto religiosa como militar. Por supuesto, todos los caminos conducen a Santiago. En realidad, todos los caminos conducen a España. No es casualidad que muchas ciudades en Hispanoamérica reciban el nombre de Santiago. Hasta hace poco, el nombre oficial de Caracas era Santiago de León de Caracas. También hay ciudades como la capital de Chile, Santiago de Chile, Santiago del Estero en Argentina, Santiago de Cuba, Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Es decir, que la influencia española, legado de España, todavía se hace sentir. Si no, no estuviera hablando lo que estoy hablando, que es el castellano. Claro, totalmente distinto, no solo del que se habla en el resto de los países de Hispanoamérica, sino del que se hablaba anteriormente. Ahora sí, acompáñame a la Capilla Santa Rosa de Lima. Justamente me encuentro en las puertas de la Capilla Santa Rosa de Lima. Esta capilla pertenecía a la Real y Pontificia Universidad de Caracas, como lo muestra esta placa, y fue erigida en el año 1725. Ahora sí, acompáñame. Hermosa, ¿no? Acompáñame. Bueno, como venezolano me siento de verdad muy emocionado de entrar al sitio donde justamente se fundó nuestra república. Ahora bien, aquí podemos ver algunos cuadros pintados por Juan Lovera, ¿okay? Algunas figuras que participaron en este acontecimiento histórico, el cual, por ejemplo, el 19 de abril de 1810, que constituye, como bien se ha dicho, el primer paso para nuestra independencia, fue pintado por Juan Lovera, quien fue testigo de estos acontecimientos. Ahí está la entrada de la Catedral de Caracas, perdone por esta luz, ¿ok? Ahora, este cuadro fue pintado el mismo día 5 de julio de 1811 por Juan Lovera, quien también fue testigo de dichos acontecimientos. Aquí podemos ver la figura de Francisco de Miranda, que también está representada en el cuadro que pintó muchos años después Martín Tovar y Tovar. Y aquí podemos ver a Juan Germán Rocio, quien fue el redactor del Acta de Independencia. A mis espaldas se encuentra este altar que deja en evidencia que el juramento que se hizo para la independencia fue ante Dios. De modo pues que las provincias de Caracas, Barinas, Cumaná, Barcelona, Margarita, Mérida y Trujillo fueron las que declararon la independencia de nuestro país y están representadas en la bandera de Venezuela. Ahora bien,
En cuanto a la octava estrella, la cual representa la provincia de Guayana, esta fue una idea propuesta por Simón Bolívar, pero que en el año 2006 fue que se cristalizó. De modo pues que una vez declarada la independencia, el 7 de julio, 2 días después, se firmó el acta, no como se ha dicho que el 5 de julio de 1811 se tuvo lugar la firma del acta de la independencia. No es cierto, porque esta se produjo 2 días después. Y el 14 de julio, es decir, una semana después de dicha firma, se izó la bandera en el cuartel San Carlos. En ese cuartel tuve la oportunidad de hacer un video. Pero fíjate, a pesar de haberse firmado, haberse declarado la independencia, esta lamentablemente duró muy poco, de modo que el Congreso se disolvió el 4 de abril de 1812. Por supuesto, habían sectores que no estaban de acuerdo con la guerra, con la declaración de independencia. Por ejemplo, Coro, Maracaibo se mantuvieron fieles a la corona española. Y por supuesto, entre los firmantes se encontraba Francisco de Miranda, y solamente hubo una persona que no firmó, que fue el diputado por La Grita, Manuel Maya, la única excepción. De otros firmantes estaba el Marqués del Toro, y bueno, tuvieron que transcurrir 12 años para que esta independencia se consolidara. 12 años de una guerra cruenta, despiadada, donde ninguno de los bandos respetaba la vida del otro, lamentablemente. Una guerra a muerte que, si bien fue decretada por Simón Bolívar, él no la inició, sino que la inició Domingo de Monteverde, cuando violó los términos de la capitulación que le propuso Miranda. Y por supuesto, esa guerra a muerte, no te diré que él la empezó, sino que esta ha sido, era una práctica muy común 300 años antes, es decir, cuando los conquistadores llevaron a cabo una campaña de evangelización, lo denominaron guerra justa, y que actualmente los nostálgicos del régimen colonial llaman encuentro de dos mundos, como que si es un sinónimo de encuentro, no es confrontación. Y por supuesto, toda confrontación lleva implícita una fuerte carga de violencia. Ahora, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita, dale like, es totalmente gratis. Créeme que con tu suscripción me vas a ayudar mucho para seguir produciendo contenido para ti. Y si eres venezolano y estás fuera de Venezuela, siéntete orgulloso de ser venezolano dándole un like a este video. Hasta luego.